Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto poderles saludar en este día especial en nuestro programa Iglesia al Aire. Un saludo para nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en el país como fuera del país. Que el Señor esté con ustedes en estos momentos tan difíciles. Y es un privilegio para este servidor poder acompañarles. Y quisiera, antes de poder abrir nuestra meditación de esta noche, invitarles a cada uno de ustedes a que tengamos una oración. Sí, una oración que nos permita escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Que nos permita a través del Espíritu Santo tomar las decisiones correctas, hacer los cambios correctos. Es posible que usted esté ahora teniendo alguna situación difícil, no solamente por la enfermedad, la pandemia que existe mundialmente, tal vez en su familia, su hogar, sus hijos, la economía, y queremos que este mensaje pueda no solamente advertirnos, pero también hay palabras de esperanza. Quisiera orar con ustedes. Oremos. Querido Dios y Padre querido, esta noche al abrir tu palabra, nos postramos ante tu presencia y nos escondemos detrás de la cruz de Cristo. Y a través de ese sacrificio, Señor, tú puedas hablar a nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a comprender y a entender el mensaje de esta noche, pero no solamente entenderlo y comprenderlo, sino a practicarlo. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las historias fascinantes que escuché desde que era muy pequeño y joven era la historia del diluvio. Y mientras escuchaba esa historia me hacía tantas preguntas. Preguntas que en la Biblia no hay respuesta de algunas cosas que pasaron, pero que no nos dan mayores detalles. Sin embargo, esta noche quisiera compartir 4 cosas que puedo encontrar en la historia de Noé que nos pueden ayudar en los días que vivimos. 4 cosas 4 aspectos o 4 lecciones que nos pueden ayudar. Y quisiera que empezáramos a leer el libro de Génesis en el capítulo 6. Podemos entender de que Dios realmente iba a mandar un diluvio, y lo mandó. Pero hay situaciones en las que a veces nosotros no vemos que Dios sí mira. Y entonces en el capítulo 6 y el verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esta era una realidad que vivían en aquel tiempo. Era una realidad que realmente nos dice que los hombres se habían corrompido. Nos dice claramente que Dios vio cuán grande era la maldad del hombre. Parece ser que nuestro mundo no es muy diferente. Parece ser que nuestra situación no es muy diferente. Podemos decir entonces a ciencia cierta que Dios está viendo la maldad del hombre y está mandando advertencias. Sí, en el capítulo 6 y en el verso 5 Dios vio la maldad. Pero dice que a través de la maldad que Dios estaba viendo en el hombre, también vio a Noé y su familia. Y entonces en el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto nos dice claramente que el hombre en aquella situación, el mundo en aquella situación era precaria. Querido amigo y hermano, quiero hacerle una pregunta a usted esta noche. ¿No se asemeja esa situación a la nuestra hoy en día? ¿No se asemeja esa situación a lo que hemos estado viviendo en nuestro mundo actual? ¿Podemos decir que Dios está advirtiendo al ser humano? El reformista Juan Hus dijo en unas palabras muy ciertas. Y yo esta noche quiero compartir contigo un mensaje, pero por favor, en el nombre del Señor Jesús,
toma el mensaje de Dios para tu vida con esperanza, con misericordia y gracia. Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere darte esperanza, pero en medio de la esperanza y en medio de la misericordia de Dios, también quiere que hagamos cambios en nuestra vida. Cambios que nos ayuden, que nos preparen, que hagan de nosotros ser las mejores personas, que podamos reflejar la semejanza de Dios en este mundo que está caído, en este mundo donde hay violencia y maldad. Y el reformista dice: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Ciertamente el mensaje de esta noche tiene esperanza, pero también hay una advertencia. Y entonces la primera cosa y la primera lección que podemos aprender es que la situación de los hombres en aquel tiempo del diluvio como hoy es similar. La situación de los hombres aún en la pandemia, aún en medio del caos. Dice este versículo de Génesis capítulo 5 que la maldad, Dios vio la maldad del hombre, era grande. Entonces en nuestro mundo es igual. Y voy a mencionar que en aquel entonces los hombres estaban completamente pervertidos, había violencia, había asesinatos, había orgías, había de todo. Y Jesús dijo exactamente que justo antes de su venida, justo antes de la venida del Hijo del Hombre, sería como en los días de Noé. Nosotros lo podemos encontrar en el libro de Mateo, verso 24. Ciertamente, esto nos dice claramente que esto es una realidad que el ser humano está viviendo. Hay hoy en día una similitud del tiempo del diluvio con el tiempo de hoy. Estos hombres tenían en sus mentes puestas las cosas materiales. Tenían en sus cuerpos sus marcas del pecado, sus ambiciones por la autosuperación. Eran orgullosos, egoístas y jactanciosos. Querían lo que otras personas tenían. Discutían y planeaban y peleaban todo el tiempo. Eran crueles y algunos eran asesinos. No se parece esto mucho a nuestra realidad. No se parece a nuestra actualidad. Hermano querido, por medio de este diluvio Dios llamó la atención a la gente. Por medio de la pandemia que vive el mundo, Dios está llamando a la gente. Dios está llamando al ser humano a hacer un cambio, a hacer modificaciones, a hacer preparativos. Es posible que la pandemia sea el ensayo para la preparación futura a la cual Dios quiere preparar a su pueblo. Tal vez esta pandemia sea la advertencia, porque Noé predicó 120 años que vendría un diluvio. La Biblia está llena de profecías que nos dicen que Jesús viene muy pronto y los acontecimientos se están cumpliendo. Esta es una advertencia para cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿cómo está usted esta noche? ¿Cómo está usted allí en su hogar? ¿Qué cambios necesita realizar? ¿Qué modificaciones a su vida familiar, personal, empresarial, de trabajo necesita hacer? Dios sigue advirtiendo a la humanidad. Dios sigue diciendo al ser humano: yo vengo pronto y aquí mi galardón para dar a cada uno según sus obras. Querido, la primera lección es que el mundo de hoy con el mundo del diluvio no es muy diferente. Estamos viviendo en situaciones muy difíciles. Entonces Dios desea que nosotros cambiemos. Las cadenas de televisión, el internet no dejan de hacer memes, no dejan de hacer parodias, no dejan de hacer burla. Escuché la vez pasada en un noticiero a un hombre decir: ¿dónde está Dios en este momento? ¿Quién sabe dónde anda? Querido, no te puedes burlar o no puedes hacer mofa de lo que está pasando la gente en el mundo. Aun cuando a tu vida, a tu familia no ha llegado, esto es serio, esto es real. Pero no solamente la pandemia, sino la venida de Jesús es tan real que debemos estar listos y preparados. Hoy, como en los días de Noé, Dios está llamando a la gente, Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando a las personas a que tomen una decisión. Querido amigo, tal vez estoy predicando esta noche para ti que estás ahí, en tu hogar, estás en tu teléfono,
en tu computadora. Tal vez estoy predicando para un joven que lleva años en la iglesia y su experiencia espiritual no ha cambiado. Tal vez estoy predicando para alguien que un día estuvo caminando en los pasos de Jesús y un día por alguna situación, por algo se salió de la iglesia. Dios te llama a través de este mensaje y Dios quiere que regreses. La advertencia del diluvio duró 120 años. Tú no sabes si esta pandemia puede ser la última advertencia para tu vida. Y hoy Dios te llama para que vengas a Él. Hoy Dios te llama para que decidas por Él. La segunda lección que podemos aprender es que Noé, aquel hombre que Dios había visto justo, tenía que completar unos pasos para poder ver completada la obra que Dios tenía y el propósito. Número 2, en lo que podemos entender y comprender en la historia de Noé es la obediencia de Noé. Sí, en el capítulo 7, verso 1, entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque a ti he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. El verbo entrar en el capítulo 7 está es un verbo cal, que es imperativo, que significa una orden que Dios le está diciendo a Noé: entra. Hermano querido, nadie puede obedecer a las autoridades terrenales si no obedece a Dios. Nadie puede obedecer a alguien si no está dispuesto a obedecer a Dios a quien no mira. Hoy en día tenemos una advertencia. En aquel día había una advertencia del diluvio. Hoy tenemos una. Está la pandemia afuera. Está regándose. Hay miles de personas que ya han muerto por esta situación. Y la gente sigue creyendo que esto es solamente un juego. Querido amigo y hermano, la prueba de Noé dice que Dios le dijo: entra. Pero Noé pudo haber discutido, pudo haber tenido una charla con Dios y decir: Señor, pero mira, tengo mi familia que no ha entrado, pero mira que tengo allá personas, amigos y familiares que no han entrado. Mira, Señor, yo quisiera que otros de mis primos, tíos, abuelos, no sé. Por eso decía al inicio, en esta historia es fascinante porque no nos dan mayores detalles y espaciamos nuestra mente pensando: ¿qué dijo Noé? ¿Qué le preguntó? ¿Qué fue lo que dijo? Muchas personas hoy en día se les ha dado la indicación: entren a sus hogares, no salgan, quédense allí. Si es necesario ir por comida, salga. Sabe, querido, cuando nosotros obedecemos a Dios, también obedecemos a los hombres, a las autoridades más que todo, estas sean gubernamentales y eclesiásticas. Tenemos que tener el espíritu de humildad. ¿Qué hizo Noé? El teólogo Dietrich dijo lo siguiente: la fe es real únicamente cuando hay obediencia, nunca sin ella, y la fe solo es sólida a través de la obediencia. Hoy nuestros templos están cerrados, pero no es por falta de fe, es por precaución, es por indicación gubernamental. Pero tú tienes y yo tengo la oportunidad de adorar a Dios en nuestros hogares, con nuestra familia, que tanto la necesita. Querido, obedecer a nuestro Dios, obedecer a nuestro Padre Celestial también nos lleva a obedecer. En el libro de Romanos nos dice claramente: sométanse a toda autoridad porque es puesta por Dios. Es necesario que nosotros entendamos que este es un tiempo de advertencia y que debemos obedecer a las leyes gubernamentales como también a nuestro Dios. Y dice una cita muy maravillosa: esto me encanta de parte de Dios: el Señor ha dispuesto que cada alma que obedezca su palabra disfrute de su gozo, paz y su continuo poder protector. Tales hombres y mujeres son atraídos a Él siempre, no solo cuando se arrodillan ante Él en oración, sino también cuando cumplen los deberes de la vida. Ha preparado para ellos un lugar donde puedan morar con Él. Esto me encanta. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que nos llama y nos previene y nos advierte antes de cualquier situación. Querido, ¿estás en tu casa hoy? Noé obedeció. Por favor, en el nombre del Señor Jesús, quédate con tu familia. Quédate en tu casa.
Yo puedo entender que la situación es difícil, no solo la vives tú, la vivimos todos, pero Dios es fiel. El problema es que tenemos mucha teoría y poca práctica, y hoy necesitamos practicar la fe. Necesitamos practicar la dependencia total de nuestro Dios. Aquí es donde nosotros empezamos a ver milagros poderosos de Cristo. Aquí es donde usted y yo estamos metidos en esa relación continua con Dios. Noé obedeció. Hagamos nosotros lo mismo. Creámosle a Dios. Creamos en nuestros gobernantes. Creamos que esta es la forma de evitar mayor desgracia, mayores calamidades, mayores muertes. Obedezcamos. Noé sabía que afuera estaba la muerte, el diluvio había llegado, y si él salía, él podía morir y su familia. Hoy nosotros estamos claros. Nuestras iglesias están cerradas, no porque no tenemos fe, sino porque también, así como obedecemos a Dios, nos sometemos a las autoridades terrenales, siempre y cuando no afecten nuestros principios y valores. Querida familia, allí en tu casa, allí en tu hogar, quédate allí. Mantente seguro. Busca al Señor. Número 3. ¿Qué hizo Noé cuando ya estaba dentro de la casa? Del arca, cuando entró. ¿Qué hizo Noé? ¿Cuál fue la rutina que tenía Noé dentro del arca? Yo me imagino que tenía que alimentar a los animales. Me imagino que tenía que estar con sus hijos, con su esposa. Y escuchamos de que ahora es tan difícil porque tenemos que estar 24/7 con aquellas personas que a veces nos levantábamos y solo lo mirábamos, buenos días, buenas noches, era todo. Pero querido, hoy Dios nos da una lección a través de Noé. Y es que debemos saber aprovechar el tiempo que dure la crisis o el propósito que Dios tiene con esta advertencia. En el libro de Génesis capítulo 7 verso 12 nos dice claramente que hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Nosotros llevamos 3 semanas posible ya de encierro. ¿Qué hemos hecho en nuestro hogar? ¿Han habido más discusiones? ¿Qué necesitamos entender mientras estamos en nuestra cuarentena? La supervivencia dependía de la aceptación del plan. Noé no necesitaba perder el tiempo estudiando alguna solución ni algún plan. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para salir? ¿Cómo voy a hacer para escaparme y no alimentar a los animales? Lo que Noé tenía y necesitaba era entender que Dios estaba dando esta protección de él y su familia para que no muriera. Querido, debemos aprovechar el tiempo que tenemos actualmente con nuestra familia. Yo quiero hacerle una pregunta esta noche. A usted que está ahí en la televisión, está en su móvil, en su computadora, quiero hacerle una pregunta con toda sinceridad. ¿Cuántos miembros de su familia están con usted atendiendo al mensaje esta noche? ¿Cuántas personas están sentadas en la sala? Esto nos dice, no sabemos a ciencia cierta qué hacía Noé, pero Noé tenía la comunicación estrecha con Dios. Pero estoy seguro que Noé también tenía muy claro que su salvación no quería que fuera individual, no quería perderse y perder su familia. Querido, ¿qué hace falta en nuestras familias para poder enfrentar las dificultades y la crisis que estamos viviendo? Menciono algunas 3 rápidamente. Número 1, nos hace falta humildad. Sí, lastimosamente en muchas de nuestras familias hoy en día, cristianas y no cristianas, lo que más falta es humildad. Humildad para que resolvamos nuestros problemas, para que enfrentemos esta crisis que estamos viviendo. No es un pleito de quién es más grande, más fuerte y quién es el que lo puede. Este es el momento de que nos unamos como familia para disfrutar de este momento, para disfrutar de la paz, para disfrutar de nuestros seres queridos, porque hoy, hermano querido, afuera ronda el enemigo a través de esta enfermedad. Hermano querido, Dios está llamando a tu vida y hoy lo que más necesitan nuestras familias es humildad. La verdadera solución a los problemas es Cristo en nuestra familia.
Es Jesús a través de esta situación, que podamos ver a Jesús a través de nuestro hogar, en cada cuarto, en cada habitación, en la cocina, en la sala, en los medios de comunicación. Número 2. Lo que nos hace falta como familia es más oración. Noé no tenía internet y televisión para poder decir, oye, mira, Noé, ya está bajando el agua. El pronóstico del tiempo dice que ya va a terminar, ya va a dejar de llover. Noé no tenía televisión e internet. Pero es triste decir lo que voy a decir esta noche. Pero es triste, pero es una realidad. Que muchos hogares están más llenos de televisión, de internet, y hay poco tiempo para el Señor. Sí, querido, yo no estoy diciendo que la tecnología es mala. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Es malo el tiempo que dedicamos a Él. A través de las noticias, del Facebook, del internet, de la televisión, solo hay noticias que quitan la paz. Tú tienes que estar en conexión con Cristo Jesús esta hora. Tú tienes que estar a tiempo. Tú tienes que estar en todo momento conectado. Por eso Lucas capítulo 18 nos dice, también Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Este es el momento de oración. Este es el momento donde tomamos a nuestros hijos. Este es el momento donde tomamos a nuestra esposa. Este es el momento donde tomamos a nuestros seres queridos y oramos por ellos. Yo quiero contarte algo esta noche. Hace unos días mi esposa recibió una noticia donde un familiar había sido trasladado al hospital. Eran síntomas muy similares a esta enfermedad. Y recuerdo a mi esposa terminar la llamada, estaba junto con ella en la sala. Y me dice, amor, necesito que oremos. Y ese momento fue una de las cosas muy duras para nosotros durante esta semana. Porque el temor y todo aquello se apoderó. Y tomé a mi esposa, llamé a mis hijos y oramos. No les dijimos más nada a nuestros hijos. Y en aquel momento tuve la seguridad que Dios iba a contestar la oración. Querido, para honra y gloria de nuestro Dios, horas más tarde llamaron a mi esposa. La persona presentaba los mismos síntomas, pero no era nada del COVID. Era simple y sencillamente un ataque de ansiedad que había dejado a la persona sin respirar. Querido amigo, Dios es poderoso y por eso nuestras familias hoy más que nunca debemos orar, no solo por nuestros seres queridos que están dentro de nuestra casa, por los seres queridos que tenemos fuera, que están en otros países. Noé y su familia aprendieron a tener más conexión con Dios, a depender completamente de Dios. Hoy la familia es un sistema dinámico, constantemente en cambio. La vida de una familia continuamente cambia durante una crisis. Las crisis son provocadas por cambios anticipados o inesperados en los patrones dinámicos de una familia. Algunas de estas crisis pueden ser, las familias necesitan cambiar su forma económica, cambiar su relación personal, cambiar la forma en cómo adoran, cambiar en la forma en que se reúnen, cambiar la forma en que miran las cosas. Todos nosotros estamos cambiando, el mundo está cambiando. Y Dios quería también algo de la vida de Noé, porque Sem, Cam y Jafet iban a ser los que iban a dar la historia para que en nuestra humanidad, de alguna u otra forma, de esa descendencia dependía la nueva existencia de la humanidad. Y Dios tenía que preparar, y Noé tenía que preparar a sus hijos, porque ese iba a ser su descendencia. Querido amigo y hermano, cuando esta crisis pase, ¿cómo será nuestra familia? Hoy, esta noche, yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Número 4, en el capítulo 8 y el verso 1. Génesis capítulo 8, verso 1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Sabe, querido? Dios no es que se había olvidado de Noé. Dios no se había olvidado de Noé. Pero Dios estaba viendo
dentro del arca a una familia que estaba orando, a una familia que estaba clamando, a una familia que se comunicaba con Él, a una familia que aún en medio de sus crisis, aún en medio de la situación, estaban confiados de que Dios tendría la última palabra. Y el verso 1 del capítulo 8 me encanta porque dice que Dios se acordó de Noé. Y dice que Dios mandó un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Querido, ¿tú crees en esta noche que Dios no puede mandar a quitar esta pandemia? Yo lo creo. Yo he visto la gloria de Dios en muchos aspectos de mi vida y sigo creyendo que Dios es capaz. Pero ¿qué va a hacer el hombre cuando todo esto pase? ¿Volverá a su situación? ¿Volverá al trabajo? ¿Volverá a no tener en cuenta la vida de otras personas? Dios puede hacerlo, pero Dios quiere que el hombre hoy se dé cuenta que necesita de Dios. Dice que Dios se acordó de Noé, y en el verso 18 dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Entonces Noé salió cuando Dios se acordó y cuando Dios disminuyó las aguas. Y entonces Dios fue que en ese momento Noé pudo salir junto con su esposa y sus hijos. Pero ¿a qué salieron? ¿A qué saldremos nosotros cuando termine esta pandemia? ¿A qué saldremos nosotros? Saldremos corriendo para nuestras actividades seculares, correremos para poder hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, y seguiremos yendo a hacer las mismas cosas que hacíamos. ¿Estaremos dispuestos a hacer una diferencia cuando salgamos? Mire esto, verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Cuando nosotros salgamos, hermanos, Dios no se ha olvidado de ti, ni se ha olvidado de mí. Esta noche, yo voy a terminar. Esta noche Dios te dice que no se ha olvidado de ti, pero Dios está dando advertencias para tu vida, tu familia, tu hogar. Dios está advirtiendo a la humanidad que hay un final. Este todavía no es el final, este es un ensayo. La pandemia y la crisis que vivimos es un ensayo para la vida y para la preparación futura cuando Cristo Jesús venga en gloria y majestad. ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos de esto? ¿Qué vamos a hacer? Pastor, ¿y si no salimos? Bueno, la Biblia dice, ya sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. Ya sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. Esa es la fe, esa es la convicción, esa es nuestra realidad. ¿Qué vamos a hacer? Noé dice que salió, y dice que en el verso 20 dice que lo primero que Noé hizo al salir fue edificar un altar. Está hablando de adoración, está hablando de entrega, está hablando de restaurar el altar de Jehová. Estaba hablando de que en medio del caos que había pasado, Noé dijo: Dios sigue siendo Dios en medio de la crisis. Dios sigue siendo Dios. Hoy, esta noche, te invito para que al salir, cuando esto termine, no te olvides de Dios, porque Dios no se ha olvidado de ti. Querida familia, queridos hermanos, amigos que nos escuchan en el mundo, Dios te llama a ti para que regreses. Y si todavía no has tomado una decisión con Dios, búscalo. Busca a Jesús. Él te enseñará el camino por el cual debes andar. Búscalo. Noé salió y edificó altar. Cuando nosotros salgamos de esta crisis, sería bueno regresar a nuestros templos y entregarnos por completo como una ofrenda viva. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos, todos nos entreguemos en una ofrenda viva, agradable delante del Señor. Esta noche deseo que el Señor bendiga tu casa, que Dios la cubra con su sangre y tú y tu familia estén protegidos. Recuerda, Jesús viene muy pronto. Que el Señor te bendiga esta noche.